Hola a todos, este es su espacio Aceite y Vino para el Alma Herida. Estamos sobre un tema bien interesante que busca resolver la pregunta que hace Juan el Bautista allí en la cárcel en su crisis, cuando envía a sus seguidores para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Quién era el que había de venir? Bueno, hemos visto a través de estas series cortas que muchos esperaban un profeta antes que viniera el gran Mesías. Y ayer hablábamos acerca de aquel Elías que es representado por Juan el Bautista y algunos han confundido a ese gran Elías que había de venir con el mismo Jesús. Jesús aclara la pregunta diciendo, yo no soy el Elías, ese gran Elías es Juan el Bautista. El espíritu de Elías está en él, la fuerza, el mensaje, aún sus características están en él. Y eso lo hizo ver claro en la transfiguración, cuando aparece Elías, aquel Elías del Antiguo Testamento, junto a Moisés. Hablemos un poco acerca de ese Moisés, porque Moisés es considerado el mayor de los profetas. La gente vive esperando la aparición de un profeta semejante a él en tiempo de Jesús. Y esto porque el mismo Moisés dijo al pueblo, está registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, 15 y versículo 16. Profeta de en medio de ti, dice Deuteronomio, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Luego el Señor me dijo, ellos han pedido lo correcto. Les enviaré de entre su gente un profeta como tú. Le diré a él lo que debe decir y él le dirá todo lo que yo ordene. Yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará. Claro, esto había formado una gran expectativa de cuál es ese gran profeta a la semejanza de Moisés, en quien Dios daría una última palabra. Y surgieron muchos profetas después. Quizás algunos pensaron es el Elías o es este otro, todos aquellos grandes profetas que se levantaron a proclamar que el corazón de Israel volviera a Dios. Pero parece que ninguno de ellos se cumplía, en ninguno de ellos se cumplía esa gran expectativa. Cuando en el Evangelio se dice que Jesús es uno de los profetas, sin especificar cuál de ellos, posiblemente está estableciéndose una vinculación de Moisés o por qué no decirlo, en algunas palabras, de ese nuevo Moisés, uno como yo. En el relato de la transfiguración que leímos en Lucas 9, 28 al 36, Jesús aparece flanqueado por Elías y Moisés. Y únicamente en la redacción de Lucas se habla sobre esa partida de Jesús, sobre ese eso de Jesús, que es otra forma de ver una figura del Antiguo Testamento. Ya durante la subida a Jerusalén aparece otro rasgo de identificación sobre la autoridad de Jesús para sacar los demonios. Dice Mateo 12:28 que Jesús expulsa por el Espíritu Santo a los demonios. En Lucas 11:20 es interesante que se refiere a Jesús como actúa por el dedo de Dios. Esa expresión, el dedo de Dios, es como una alusión a la manera como se decía que Moisés hacía los milagros, por el dedo de Dios. Éxodo 8:1. En el camino de Maús, ya después de la resurrección del Señor, reaparecerá esa referencia a Moisés en la descripción de Jesús como un profeta poderoso en palabras y obras. Es lo que estos discípulos dicen acerca de Jesús y Jesús está caminando con ellos como un compañero incógnito. En realidad podemos afirmar que es la complejidad de la propia identidad de Jesús lo que determina ese crisis del modelo profético de lo que representaba el Señor. Se aparecía en cierta manera tan frágil el Señor que era insultado, cosa que no se permitía en los antiguos profetas. Recuerdan a Eliseo
como nos narra la historia que los muchachos estaban burlándose de él y él avienta los osos para que estos muchachos sean muertos. Jesús no es eso. Cuando los discípulos Santiago y Juan ven que rechazan al Señor y ellos dicen, Señor, hagamos descender fuego del cielo, Jesús dice, no, yo no soy ese Elías. Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús se convierte en cierta forma en una contradicción de la expectativa que se tenía de los profetas. Ya Moisés nos ha dicho hoy en Deuteronomio que vendría uno cuya palabra sería determinante y que Dios estaría respaldando esa palabra para vida o para muerte. Pero quizás no era la expectativa de la interpretación que se tenía en el pueblo judío con respecto a lo que haría Jesús con sus palabras, sino con la fe que se tendría en él. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Allí hay un determinante complejo, pero es un determinante claro también que se establece en la figura de Jesús. Jesús parecía uno de aquellos profetas del Antiguo Testamento, pero a la vez se veía tan complejo en su forma, en su carácter, porque no representaba el carácter de Juan el Bautista, que estaba en el desierto, sino que Jesús estaba allí en la mesa de los pecadores, acogiendo y sanando a los marginados. Esto muestra también la grandeza de la persona, de la figura de Jesús. ¿Es Jesús el que había de venir? ¿Es el Mesías que había de venir? La respuesta está en los hechos y en las acciones de Jesús, en sus palabras, que llegan a ser las últimas palabras de Dios en cuanto a cómo el hombre debe acercarse al Padre. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.